Presentar a nombre propio y de las senadoras Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Ansaldo y Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Tiene usted el uso de la palabra, senadora Blanca Alcalá. Con su venia, señor presidente, señoras y señores legisladores. Vengo a esta tribuna para poner a consideración de la soberanía reformas al artículo 75 de la ley del IPAB, la cual, como todos sabemos, pues parte sin duda primero de reconocer que dentro de las funciones del control parlamentario se encuentra la participación del Poder Legislativo en los nombramientos de los cargos públicos de mayor relevancia en el país. En este sentido, la calificación del sentido de idoneidad a que está sujeto el análisis de la trayectoria y la experiencia de las personas postuladas por el Ejecutivo le confiere precisamente este mecanismo de control un sentido de legitimidad dual. Por la participación que realizamos de manera conjunta, por un lado el Ejecutivo, quien propone, y por otro lado el Legislativo, quien tiene la decisión de la persona nominada, que pueda ser ratificada o sujeta a un proceso de objeción. En este sentido, la iniciativa que proponemos busca precisamente la modificación que establece la mayoría calificada que exige la ley del IPAB y que hasta el momento es la más alta de las mayorías requeridas para la integración de una entidad de gobierno. Está, por cierto, por arriba de los establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, de energía y de competencia económica. Esta circunstancia, vale la pena recordar, se debe al debate que en algún momento existió sobre el quebranto bancario de finales de los años 90 y a la creación misma del propio IPAB. Polémica que generó en aquella ocasión fuertes confrontaciones en el Congreso de la Unión entre las bancadas parlamentarias, pues se trataba de resolver una crisis sistémica que pudo llevar a la quiebra a muchas instituciones bancarias y a la pérdida de los recursos de alrededor de 600,000 ahorradores. Fue una etapa, sin duda, de muchas deliberaciones, de diversos pronunciamientos y resoluciones. De hecho, fueron suscritos diferentes acuerdos entre el Ejecutivo Federal y los partidos políticos con representación en aquel momento en el Congreso, bajo las cuales se buscó brindar seguridad jurídica a los ahorradores, sanear el sistema bancario y financiero y proteger a la economía nacional. Sin duda, en aquellos momentos de gran dificultad para la vida política y económica del país, se justificaba lo que hasta hoy establece. Hoy, me parece que necesitamos, también en la búsqueda de esta integración del consenso, llevar a que la creación de este instituto continúe con los propósitos para lo cual fue formalizado, pero también poder tener un mecanismo razonable de lo que implica la designación de sus integrantes. En este contexto, el debate nacional se llegó a la conclusión en aquel momento de que los vocales no fueran servidores públicos de la Junta de Gobierno del IPAB, debían ser personas con un perfil intachable en su probidad y gozar del mayor consenso político posible entre los grupos parlamentarios. Fue así como se decidió conferirle una mayoría calificada que en la actualidad significa para esta soberanía de 86 votos mínimos a favor para su elección. Dado el funcionamiento que a lo largo de los años ha acreditado el IPAB, nos parece que los nombramientos han seguido, si bien una lógica de consenso en el Congreso, se considera que esta disposición ha cumplido su propósito original y hoy día resulta excesiva respecto de la integración de otro tipo de mayorías para sus cargos de una naturaleza equivalente en cuanto a responsabilidad pública. Estas, entre otras razones, señor presidente, fue lo que llevó a un grupo de compañeras legisladoras, como es el caso de la senadora Marcela Guerra, de Ana Lilia Herrera, de Graciela Ortiz y de La Voz, y de quien habla en este momento, a considerar oportuno el poder presentar estas modificaciones al artículo que es el referido del artículo 75 de la ley del IPAB, para que en un momento se pueda analizar la pertinencia de poder equipararla al resto de los nombramientos que se hacen también
de manera similar por esta soberanía. Señor presidente, le agradecería que el texto completo de lo que implica esta propuesta pueda ser incorporada al diario de debates. Muchas gracias. Con todo gusto se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se integre al texto correspondiente esta iniciativa presentada por la senadora Blanca Alcalá Ruiz, y por tanto túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, así como de Estudios Legislativos Segunda. Enseguida se concede